Hola docente, bienvenido a una nueva serie de videos. Esta serie va a ser sobre la psicolingüística, temas selectos del campo de adquisición de segundas lenguas que está dentro de la psicolingüística. Vamos a empezar con una introducción a qué es la psicolingüística. Para un profesor de idiomas esto es fundamental. Vamos a empezar con esta pregunta generadora. ¿Cuál es la diferencia entre la enseñanza de biología, historia, español, lingüística, etcétera, y segundas lenguas? En primer lugar, y esto tenemos que estar muy conscientes, en biología, historia, español, lingüística, etcétera, se da un aprendizaje. Es decir, nosotros estudiamos conceptos, temas, etcétera, de estos constructos teóricos grandes, y para hacerlo hacemos un esfuerzo cognitivo por memorizar y entender cierta información declarativa. Por supuesto que también hay procedimientos en biología, química, hay laboratorios, hay diferentes tipos de acercamientos al aprendizaje. Pero en segundas lenguas no estamos buscando simplemente un aprendizaje. De hecho, el aprendizaje no nos da lo que necesitamos. Y el proceso es completamente distinto y de hecho tiene otro nombre. Se llama adquisición. Esto cambia completamente el paradigma de creencias que podríamos llegar a tener y hace que la pedagogía general, muchas de las cosas de la pedagogía general, no tengan relevancia en la enseñanza de segundas lenguas. Otra diferencia entre la enseñanza de biología, historia, español o lingüística, etcétera, con las segundas lenguas es que se manejan diferentes tipos de evidencia. Hay evidencia histórica en historia, hay evidencia biológica, bioquímica y estadística en biología, hay evidencia de tipo lingüístico en lingüística y hay evidencia de tipo psicológica en, por ejemplo, la pedagogía, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre la pedagogía general y la pedagogía para la enseñanza de idiomas? Bueno, la diferencia más fundamental es que partimos de dos procesos psicológicos completamente distintos. En la pedagogía general estamos hablando de un aprendizaje, de conocimientos declarativos, procedimentales, habilidades, etc. En pedagogía en segundas lenguas estamos hablando de adquisición. La adquisición es un proceso subconsciente y el aprendizaje es un proceso consciente, en gran medida. Cuando aprendemos algo, nuestra atención está en el objeto de estudio. Cuando adquirimos alguna parte de algún idioma, la atención no está en la forma lingüística, la atención está en el significado de la conversación. Y al seguir el hilo y a entender un mensaje, es que se llega a introyectar la forma de ese mensaje de manera subconsciente. En la pedagogía en general, en el aprendizaje consciente, la enseñanza explícita funciona, es decir, pararme, explicar, hacer todos un esfuerzo cognitivo para memorizar y entender. Todo lo que se enseña ya ha sido descrito o está por descubrirse y está conjeturado. Y lo que no se ha descrito ni descubierto, no se sabe, no tenemos acceso a ello. En segundas lenguas esto es distinto. Nunca se ha descrito un idioma al 100% en lingüística. Es imposible por la complejidad y por la fluidez en la existencia de un idioma. Los idiomas evolucionan, pero además son muy extremadamente complejos. Y el alumno utiliza formas que nunca han sido descritas por la lingüística. Y utiliza palabras que nunca ha estudiado ni consultado. Esto es porque las adquirió. Vamos a definir qué es la psicolingüística. Es la ciencia que estudia cómo se adquiere, mantiene o pierde el lenguaje. Estudia el proceso de adquisición de la lengua materna o de segundas lenguas. Es muy interesante que, por ejemplo, en la UNAM
el laboratorio de psicolingüística, el área de psicolingüística, está en la facultad de psicología y no en la de lingüística. Esto es porque el estudio de la psicolingüística ah, lidia con temas del funcionamiento de la mente y el cerebro más que con temas lingüísticos. Y hay muchos mitos, vamos con la siguiente diapositiva, hay muchos mitos sobre cómo difiere el proceso de adquisición de lengua materna y el proceso de adquisición de segundas lenguas. Vamos a ver esta pregunta generadora. ¿Cuáles son algunas diferencias entre la adquisición de una primera lengua y la adquisición de una segunda lengua? Diferencias. Bueno, en la adquisición de la lengua materna, el niño tiene mayor plasticidad. Esto quiere decir que su capacidad para hacer nuevas conexiones en el cerebro es muy grande. Entonces, puede adquirir algunas formas de una manera más natural y sin atención a la forma y sin esfuerzo cognitivo. Pero en realidad esto solo se traduce en dos cosas. Los niños tienden a desarrollar una pronunciación nativa y tienden a crecer y hablar su lengua materna sin ningún rasgo extraño, sin ningún rasgo no nativo. En el caso de los adultos hay menor plasticidad en términos de la pronunciación. A partir de la pubertad, la habilidad para pronunciar como nativo se pierde, aunque algunas personas pueden refinar con entrenamiento en fonética articulatoria. Pueden llegar a sonar bastante parecidos a un nativo, pero esto ya es con entrenamiento y con esfuerzo cognitivo y con práctica. Y sabemos que un adulto cuando aprende una segunda lengua siempre conserva algún o algunos rasgos no nativos. Alguna pieza de sintaxis que está un poco extraña, o pronunciación, o una selección de vocabulario un poco exótica, etc. Siempre se conservan rasgos no nativos. Una diferencia muy relevante para nosotros es la manera de aprender de los niños y de los adultos. El niño tiende a aprender por inferencias. Está expuesto a muchísimo input todo el tiempo y está infiriendo el significado de miles de palabras y de muchas estructuras morfosintácticas también. El adulto, en cambio, ya pasó por un sistema de educación y está acostumbrado a aprender la información conscientemente, aprender información declarativa por medio de un esfuerzo cognitivo. El adulto tiene una mayor capacidad, una mayor inteligencia y quiere usar esa inteligencia para no inferir, sino conocer exactamente cómo funciona un idioma. Tiende a querer esto. Entonces, esto afecta su proceso porque no está a veces abierto a inferir o a tener cierta tolerancia a la ambigüedad. Una diferencia más es que los adultos aprenden más rápido un idioma. Hay un mito muy propagado de que los niños aprenden los idiomas muy rápido y muy bien, pero los estudios demuestran que esto es falso. Un niño de 10 años tiene todavía un vocabulario y un repertorio morfosintáctico no muy sofisticado, mientras que un adulto que ya ha estudiado un idioma a 10 años puede lograr cosas maravillosas con el idioma, hacer doctorados o más. No solo esto, no me estoy refiriendo a un periodo de 10 años. Los niños aprenden a hablar fluido alrededor de depende de lo que definamos como fluidez, 3 o 5 años. Mientras que un adulto que vive en un país donde se habla la lengua meta y estudia en ese país la lengua meta, está integrado a la sociedad, constantemente tiene input y además estudia formalmente el idioma, el 50% de las personas que están en esta situación aprenden el idioma a un gran nivel en tan solo 2 años. Es cierto que el niño tiene mayor plasticidad,
pero esto le ayuda para procesos muy diferentes y para desarrollar otro tipo de introyección del idioma. Pero en realidad el adulto es más inteligente y puede procesar más información más rápido, y cuando está en las condiciones correctas aprende el idioma mucho más rápido. En términos de errores, se cree que los adultos aprenden el idioma pero nunca dejan de cometer errores, mientras que los niños aprenden el idioma sin cometer errores. Esto también es falso. Am, los niños cometen muchos errores alrededor de toda la infancia, en vocabulario, en sintaxis, en todo tipo de aspecto lingüístico, y los adultos lo hacen también durante un periodo similar de tiempo. Am, Sin embargo, los adultos tienen la capacidad de corregir estos errores con estudio y con aprendizaje intencional. Am, una última diferencia es que los niños no tienen un sistema del cual partir. Nunca han aprendido otro idioma, a eso me refiero. Los niños observan el significado de las cosas y notan las formas lingüísticas que están a su alrededor y aprenden a asociar estas dos cosas. Los adultos ya tienen un sistema. Un adulto ya está familiarizado con la existencia de verbos, adjetivos, adverbios, etcétera, tiempos verbales o flexiones en las palabras. Ya saben que los idiomas tienen ciertas posibilidades y se agarran de esto para aprender y para hacer comparaciones. El sistema uno, la lengua materna, que ya tienen los adultos, puede llegar a comprometer la manera en la que aprenden una segunda lengua. Pero claro, esto no quiere decir que podemos predecir los errores. La predicción de errores no es algo muy usado en la enseñanza de idiomas. El enfoque contrastivo sirve para otras cosas. Sí hay interferencia positiva e interferencia negativa, sobre todo al principio del proceso, pero después la mayoría de los errores no pueden encontrarse en la lengua materna del adulto. Am, Muy bien, entonces estas son las diferencias. Mayor plasticidad en los niños, menor plasticidad en los adultos, pero esto solo afecta la pronunciación y la existencia de algunos rasgos no nativos en los adultos. El niño aprende por inferencias y no tiene ningún problema con ello, y el adulto quiere aprender racionalmente, lo desea porque ya está acostumbrado a hacerlo. Los niños no tienen un sistema del cual partir, los adultos tienen un sistema del cual partir, ya tienen una L1. Por último, los niños aprenden lento y los adultos aprenden más rápido, dadas las condiciones correctas. Muy bien. ¿Cuáles son algunas similitudes? Ya vimos las diferencias, ahora vamos con las similitudes. ¿Cuáles son algunas similitudes entre la adquisición de una primera lengua y la adquisición de una segunda lengua? Ok, en primer lugar, el proceso es relativamente lento y hay muchos errores de todo tipo, tanto en adultos como en niños. Esa es una de las similitudes. La otra es que la adquisición predomina enormemente sobre el aprendizaje racional o consciente. Esto quiere decir que mayormente aprendemos un idioma al estar expuestos a los mensajes en ese idioma y no a poner atención en las formas lingüísticas de este idioma. El proceso de adquisición de primera y de segunda lengua, el proceso de adquisición es multifactorial y puede haber factores potenciadores o detractores. No toda la gente adquiere un idioma al mismo tiempo. Es decir, algunos niños aprenden a hablar al año y otros aprenden a hablar a los 3 años, porque hay muchos factores alrededor del proceso de adquisición. Algunas personas aprenden un idioma en 1 o 2 años, otras personas aprenden el mismo idioma en 10 años, a pesar de estar en condiciones similares. Hay muchos factores, tanto de tipo lingüístico, psicológico, como también situacional. En ese sentido, se ha buscado si existe o no el concepto de talento en la adquisición
de lenguas, y hasta ahora no hay evidencia de que exista el talento en la adquisición de lenguas, ni alguna habilidad especial para adquirir un idioma, sino factores que rodean el proceso, que son los que hacen que alguien aprenda muy rápido. Una última similitud es que la lectura potencia el proceso de adquisición y el nivel de alfabetización en ambos procesos, la adquisición de L1 y de L2. La lectura en los niños está asociada con mejores calificaciones en todas las materias. Y la razón es que el input les da un vocabulario fundamental y una comprensión del vocabulario fundamental mayor a la de los niños que no leen. En ese sentido, estos niños sacan mejores calificaciones porque entienden más de la clase, aprovechan más los mismos contenidos, los entienden mejor. Y en adultos se sabe, Krashen y sus colegas, por ejemplo, descubrieron que leyendo 1 hora diaria, los estudiantes japoneses pueden pasar de nivel básico a nivel avanzado en inglés. La lectura aporta muchísima información valiosa al cerebro y lo ayuda a procesar el idioma de una manera muy efectiva. Hace 30 o 40 años, la lingüística aplicada consistía en buscar descripciones acertadas del idioma que pudieran ayudar a los estudiantes de lenguas a dominar su lengua meta. Esto cambió a partir del descubrimiento del proceso de adquisición de lengua. Entonces tenemos estudios sobre el procesamiento mental de un idioma que provienen de la psicolingüística y que la lingüística aplicada empieza a incorporar. Actualmente la adquisición de segundas lenguas, algunos académicos consideran que es su propio campo, y es un campo que no es ni psicolingüística ni lingüística aplicada, y que está preocupado por el proceso de enseñanza de idiomas, y el procesamiento mental, la generación de currículums y materiales para la enseñanza de lenguas, etc. Y cómo diseñar clases, materiales, currículums, etc., sabiendo cómo aprende o cómo adquiere el idioma el cerebro. Este tipo de estudios psicolingüísticos han revelado algunas verdades fundamentales sobre la forma en la que el cerebro procesa los idiomas. Y hay varios tipos de estudios. Estudios sobre el procesamiento mental, estudios empíricos de comparación de grupos de alumnos que estudian o que tratan de adquirir un idioma de cierto material o de cierto otro tipo de material, o de cierta metodología de enseñanzas o cierta otra metodología, etc. Hay estudios neurológicos también sobre las regiones del cerebro que están implicadas en la adquisición de lengua. Hay estudios de factores afectivos del aprendizaje y cómo estos factores comprometen o condicionan el proceso de adquisición. Hay estudios de caso, es decir, personas que han llegado al dominio de un idioma por rutas muy poco ortodoxas o muy exóticas para los profesionales de enseñanza de idiomas, y estos individuos y estos estudios de caso de estos individuos nos ayudan a comprender algunas dinámicas del proceso de adquisición que generalmente no tomamos en cuenta. Por último están los estudios longitudinales, que observan a un individuo o a un grupo pequeño de individuos por un periodo largo de tiempo. Estos estudios son verdaderamente fundamentales para las intenciones de lo que se quiere revelar a través de la psicolingüística o del proceso de adquisición de segundas lenguas, porque entonces todo lo que corroboramos empíricamente pasa a la prueba del tiempo. No estamos descubriendo cómo aprende el cerebro a corto plazo. Queremos saber cómo adquiere un idioma a largo plazo, todo el proceso.
Y en ese sentido, los estudios de 1 o 2 años son muy importantes. ¿Cuáles son algunas preguntas relevantes de las que se parte en el campo de adquisición de segundas lenguas? Aquí van algunas. ¿Qué tanto del idioma se adquiere y qué tanto del idioma se aprende? Esta es una discusión que todavía existe, pero sí hay consenso sobre cómo la mayor parte del proceso depende de la adquisición. La fluidez proviene de la adquisición. ¿Cuál es el impacto del input y de la enseñanza explícita? Esta es una pregunta muy similar, pero un poco más hacia lo práctico. Y de esta pregunta emanan estudios donde se comparan metodologías y materiales. Y generalmente existe la tendencia de que los métodos y materiales basados en input proveen de una fluidez muy grande y que sin embargo la enseñanza explícita ayuda a poner atención en algunas formas que son de adquisición tardía, que los alumnos no suelen dominar sino hasta después de muchos años. Y entonces, para que no sean años los que se necesiten para dominar estos rasgos finos del idioma, la enseñanza explícita les da la oportunidad de monitorear estos pequeños rasgos sutiles del idioma. ¿Qué aspecto del idioma potencia más el éxito en la adquisición de lenguas? Gramática, vocabulario, funciones comunicativas, nociones quizás. Lo que se ha encontrado aquí es que el vocabulario es la base más fundamental en el aprendizaje del idioma. Y potencia las habilidades discursivas y la capacidad de aprovechamiento de input, o también llamado intake, como es un concepto en psicolingüística. El input es el mensaje en sí, el intake es lo que yo aprovecho de ese mensaje. Y lo que se ha descubierto es que el vocabulario aumenta este intake. ¿Qué tipo de input es más eficaz? ¿La audición, la lectura o la interacción? Esta también es una discusión que actualmente existe y es vigente. Sabemos que se tiene que exponer a los alumnos a los 3 tipos de input y que esto los va a beneficiar. En la interacción hay negociación de significado. En la audición se adquieren cuestiones de entonación, algunos aspectos de expresión, de cómo se expresan los hablantes de la lengua meta. En los videos hay ambos, hay interacción entre los personajes de un video, y esto hace que nosotros tratemos de entender cuál es la situación, cuál es el contexto, cuáles son las reglas sociales, cómo interactúa la gente en la lengua meta, etc. Y la lectura aporta muchísima estructura. No podemos leer un enunciado completo saltándonos cosas sutiles. Por ejemplo, se cayó. Muchos extranjeros, cuando están aprendiendo español y escuchan se cayó, solo de oído, podrían ignorar se y concentrarse en cayó. Mientras que cuando leen tienen que pronunciar se, cuando leen en voz alta. Entonces, la lectura hace que los alumnos consideren cada una de las palabras. Y esto cambia la manera en la que el cerebro procesa lo que el input al que está siendo expuesto. La enseñanza explícita, aprendizaje racional, ¿se transfiere a la adquisición de lengua? Esta es otra pregunta que es una discusión actual. La teoría de la transferencia consiste en que yo voy a la escuela, estudio presente perfecto, y eso en algún momento llega a adquirirse. Mi cerebro llega a adquirirlo a pesar de que lo aprendí, racionalmente, a pesar de que no fue a través de input. Esa es la teoría de la transferencia. Si realmente lo que yo aprendo racionalmente llega al habla fluida. No existe actualmente ninguna evidencia de ello,
am, pero tampoco existe evidencia para refutarlo. Y hay autores que están en el lado o en la postura de la no transferencia. Por ejemplo, Krashen. Krashen propone que no existe la transferencia, es decir, yo voy, estudio presente perfecto y esto no llega a mi habla fluida. Puedo usarlo monitoreándolo, puedo usarlo racionalmente, pero esto me costaría trabajo, tendría que conocer la regla, concentrarme en la conversación y en la regla y tener el tiempo para concentrarme en ambas cosas. Y hay personas que están en medio, en una postura en medio. Personas que piensan que generalmente no existe la transferencia, pero que en ocasiones sí existe, o que la transferencia es muy baja, que necesito input, pero que haber estudiado la estructura me va a ayudar a también adquirir algunas nociones del lenguaje. Entonces aquí hay tres posturas: que sí hay transferencia, que no hay transferencia o que hay un poco de transferencia. En realidad no hay evidencia contundente para ninguna de las tres posturas, pero sí sabemos que el aprendizaje intencional, el aprendizaje racional, sí tiene un efecto positivo en la manera en la que los alumnos llegan a expresarse. Otro debate es si las habilidades resultan en adquisición o la adquisición resulta en habilidades. Con habilidades me refiero a estos, por ejemplo, currículums que se basan en las microhabilidades, donde en comprensión oral primero aprenderíamos a reconocer las palabras clave, después a reconocer los, por ejemplo, tiempos verbales en los que se está hablando, cuándo ocurrieron las cosas, después a seguir el hilo de la conversación, después a entender actitudes que expresa el hablante. Esta noción de que las habilidades pueden entrenarse, habilidades pequeñas a habilidades más complejas, y que hay un camino gradual en el que se van desarrollando estas habilidades, y que esto resulta en la adquisición de un idioma. Es ese modelo. Hay otra manera de ver las cosas, que es, por ejemplo, la manera krasheniana de ver la adquisición, donde las habilidades no resultan en adquisición, y al estilo de Krashen muy contundente, las habilidades nunca resultan en adquisición. Para él, la adquisición, la comprensión de mensajes que conlleva la adquisición de información lingüística en esos mensajes, que es completamente subconsciente, resulta en habilidades. Entonces está al revés. Para él la adquisición resulta en: si ya adquirí este vocabulario, entonces ya puedo reconocer las palabras clave. Ya tengo la habilidad porque ya adquirí esta parte. Si yo ya adquirí los tiempos verbales, entonces ya voy a tener la habilidad de ver cuándo sucedió una acción en este texto que estoy leyendo, por ejemplo. Si yo ya adquirí las entonaciones, los comportamientos y las actitudes culturales a través de input, entonces ya voy a tener la capacidad para entender estas nociones también. Para él, entonces, la adquisición resulta en habilidades. Y esta es una discusión: ¿qué tanto el entrenamiento de habilidades resulta en aprendizaje? O a lo mejor es al revés: ¿qué tanto la adquisición resulta en habilidades? Y aquí no parece haber un término medio, sino académicos de un lado y académicos del otro, bastante binario. Otra pregunta es si existe talento en la adquisición del lenguaje, porque la definición de talento que se manejaba anteriormente era en el paradigma antiguo, donde todo era enseñanza de gramática, y el talento era la gente que podía procesar estas estructuras racionalmente de una manera muy fácil y eficiente. Entonces, ¿qué es el talento? Si la adquisición es un proceso natural, si el cerebro ya tiene un aparato de adquisición que es
relativamente igual a todos, entonces ¿cómo podría haber talento? Am, las personas que aprenden muy rápido se ha encontrado que no tienen necesariamente un coeficiente intelectual mayor a los demás, sino que pueden estar en otras condiciones. Por ejemplo, en el caso de los políglotas se ha encontrado que la mayoría de ellos tienen mucho dinero, por ejemplo. Hay muchos tipos de factores, no solo psicológicos, también ambientales, que alteran el ritmo en el que alguien adquiere un idioma, pero hasta ahora no hay evidencia contundente de que exista el talento, porque es un proceso extremadamente multifactorial. ¿Talento en qué? ¿Qué tanto de la adquisición puede ser realmente evaluado? Esta es otra cuestión muy importante. Am, por ejemplo, cuando estudiamos vocabulario en los videos pasados, nos dimos cuenta de que el conocimiento léxico profundo, la polisemia de las palabras, el registro, la connotación positiva o negativa, etcétera, toda esta cantidad masiva de información que existe en cada vocablo, no puede ser evaluada para 5.000 vocablos. Es compleja en sí para uno solo, sería hipercompleja para 5.000 vocablos. Y además nunca se han descrito de esa forma los 5.000 vocablos a través de la lingüística. No hay un libro donde esté cada uno de los vocablos, cada una de la polisemia de los significados, perdón, cada uno de los significados, cada una de las connotaciones de cada palabra, etcétera. No existe este tipo de material, entonces, ¿cómo podríamos evaluarlo? Además, ¿cómo sabemos cuando ya un alumno dominó la polisemia de una palabra? Sería imposible. Entonces, ¿qué tanto de la adquisición puede realmente ser evaluado? Hay otras discusiones, por ejemplo, la competencia comunicativa. ¿Qué tanto de la competencia comunicativa puede ser evaluado? Esa es otra de las preguntas de este campo. ¿Cuál es el impacto de la motivación intrínseca? La motivación intrínseca es aquella en la que el alumno, no importa lo que pase, tiene un gran entusiasmo y estudia con esta actitud, no de esfuerzo, sino de entusiasmo. Y encuentra placer en el estudio. ¿Cómo afecta al estudiante y de dónde viene y podemos promoverla o no? ¿De qué factores depende el éxito en la adquisición de lengua? Esto se relaciona un poco con lo anterior, con lo del talento. ¿Se puede aprender todo un idioma a través de clases en una escuela? Se está llegando, de hecho, actualmente a un consenso de que es imposible aprender todo un idioma en clases, en una escuela, por toda la complejidad que un idioma implica. Sin embargo, la escuela puede ser una parte crucial en el proceso si sigue con los principios que hoy conocemos de cómo se aprende o adquiere un idioma. Y si tiene profesionales de la enseñanza y materiales muy contundentes que puedan apoyar al alumno. Entonces sí es imposible llevar de 0 a 99% al alumno en una escuela, pero esto no quiere decir que las escuelas no tengan valor, al contrario, pueden ser realmente cruciales, sobre todo si tomamos en cuenta de que es un proceso multifactorial. Hay alumnos que no van a tener la motivación de salir a la calle en el país donde se habla la lengua meta y adquirirlo sin estudio formal, porque no es parte de su personalidad, ni parte de la manera en la que para ellos se podría aprender. Entonces, sabemos que el número de horas no es suficiente para llevarlos al 99 o 98 o 90%, pero que sin embargo puede tener un gran impacto el estudio formal. Por último, ¿cuál es el impacto de la corrección? Es decir, ¿qué efectos tiene la corrección de errores en los alumnos? Y se ha descubierto que en muchas ocasiones la corrección de errores puede promoverlos y asentarlos, e incluso en el idioma. No siempre los alumnos se benefician de la corrección. Entonces, estas preguntas y y lo que se ha encontrado hasta ahora son profundas y hablan de partes muy variadas
del proceso de adquisición cubren un campo muy, muy amplio. Y para cada pregunta hay varios tipos de estudio. Y, y- y esto pues es un campo muy importante para un docente de idiomas. Generalmente seguimos la tradición lingüística todavía, donde las estructuras y el vocabulario son los componentes del aprendizaje. Y en la psicolingüística esto no es así. La psicolingüística estudia el proceso de adquisición, realmente cómo es que el cerebro procesa la información lingüística. Am, yo creo que tenemos que tener formación en ambas partes. Am, de hecho, algunos argumentos psicolingüísticos encuentran sus raíces profundamente en la lingüística. Am, pero no hay que perder de vista que como docentes debemos de estar más preocupados en los procesos mentales, en el aprendizaje, que en el sujeto de estudio, porque no estamos hablando de aprendizaje intencional consciente, estamos hablando mayormente de un proceso de adquisición inconsciente. En los siguientes videos vamos a estudiar las hipótesis de Krashen y cómo están hoy en día, en qué estatus están, han sido corroboradas las hipótesis o no. Ah, Vamos también a estudiar a Van Patten, un académico que se ha dedicado a hacer diferentes tipos de estudios acerca del proceso de adquisición de lengua. Y interesante es que en sus artículos no vamos a encontrar el término input comprensible, que es el término krasheniano, solo vamos a encontrar input, y Van Patten tiene su propia manera de abordar el proceso de adquisición. Después vamos a hablar de los mitos de la adquisición de segundas lenguas, y después sobre lectura extensa, sobre la teoría de la transferencia, el talento y la habilidad versus adquisición. Esos van a ser los temas que vamos a tratar. Entonces, nos vemos en el siguiente video.